Muy buenas tardes, doctores. Ahora daremos inicio a la última mesa del Congreso. Agradecemos la participación de los doctores Luis Bravo, Julio González Soria, Orlando Palominos y Gustavo Baum. A continuación, le cedemos el uso de la palabra al doctor Gustavo Baum, quien nos hará el honor de moderar esta mesa. El doctor Baum es un abogado brasileño especializado en arbitraje, con másteres por la Columbia Law School y la Universidad de Sao Paulo. Gustavo trabaja actualmente en la oficina de abogados Cleary Gottlieb en Nueva York. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. Muchas gracias, Jorge Luis, por tu invitación. Muy amable invitación, en verdad, para formar parte de esta increíble conferencia. Gracias también a Mario, coordinador de la Enciclopedia de Arbitraje, por apoyar el evento. El tema de esta mesa es sin duda muy pertinente y tiene plena relevancia práctica. Escucharemos a nuestros colegas hablar sobre cómo los diferentes países en el contexto del arbitraje internacional interpretan los laudos arbitrales en el momento de su ejecución. ¿Cuáles son las jurisdicciones más amigables y menos amigables en la ejecución del laudo arbitral? En otras palabras, ¿qué países pueden considerarse favorables al arbitraje, entonces pro arbitraje, en el momento de la ejecución de los laudos? ¿Y por qué? Al fin y al cabo, una decisión que no puede ejecutarse por el motivo que sea es absolutamente inútil. Por eso es importante que estudiemos y debatamos el tema de esta mesa. Sin tardar más tiempo, les presento a ustedes nuestro equipo de expertos para hablar sobre el tema. En primer lugar, Julio González Soria, socio director de González Soria Árbitros, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Es también fundador y vicepresidente del Club Español de Arbitraje, fundador y expresidente de la Corte de Arbitraje de Madrid, miembro de la Comisión de Arbitraje de la CCI y presidente de la International Law Association España. En segundo lugar, Luis Bravo Abolafia, socio de Gamero y Bravo Abogados en Madrid y of counsel en Alonso y Díez Hochleitner Abogados, disculpa, doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia en Italia y por la Universidad de Sevilla en España. Tiene máster en International Business Law y es licenciado en Derecho y también en Administración de Empresas. En tercer lugar, Orlando Palominos Aravena, socio de las prácticas de litigios y arbitrajes de la firma Fleischmann y Roman en Santiago, Chile. Tiene LLM Máster por la Universidad de Columbia y es abogado de la Universidad Católica de Chile, profesor también en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile y LLM de la misma casa de estudios. Bueno, cada uno de los tres hablará sobre un tema específico durante aproximadamente 15 minutos. Es una lástima que la profesora Lidia nos haya cambiado por otro panel, pero no pasa nada. Empecemos por Julio, que hablará de España como jurisdicción amigable gracias a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por favor, Julio, usted tiene la palabra. Gracias, Gustavo. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer y felicitar al Estudio Mario Castillo por organizar este congreso, a Jorge Luis Collantes, que lo mueve todo, y a Gustavo, que nos ha moderado en el proceso y que va a seguir moderándolo. Y también es un placer decir que estamos compartiendo la mesa con Luis y con Orlando. Efectivamente, lo había mencionado un poco Gustavo al principio. Yo recuerdo siempre que muchas de las partes, en algunos casos, me decían, bueno, lo importante no es ganar, lo importante es cobrar. Es decir, que en definitiva no sirve tener un laudo favorable si luego no le puedes ejecutar. Bueno, eso es un poco lo que todos queremos, que haya una seguridad en el arbitraje. Bueno, en España, que es ya el tema que me corresponde a mí, el reconocimiento y la ejecución de los laudos extranjeros están regulados por dos leyes. La ley de arbitraje, modificada, no voy a dar los datos, y la ley de cooperación jurídica internacional en materia civil. Esta última ley, que tiene
establece una norma propia que dice en su artículo primero que es lo que pretende es facilitar la cooperación jurídica entre las autoridades españolas y extranjeras y se aplica en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional y, por tanto, incluyendo también la responsabilidad civil derivada del delito y los contratos de trabajo. Es decir, que tiene un aspecto muy, muy amplio. La ley de arbitraje, por su parte, en su título noveno, el artículo 46, está compuesta por un solo precepto, con dos apartados. En el 46.1 se mantiene la definición muy amplia del laudo arbitral extranjero, como aquel que no haya sido dictado en España, que es un elemento positivo, puesto que hace más fácil la competencia del tribunal. Y en el artículo 42 establece que el exequatur del laudo extranjero se regirá por el Convenio de Nueva York, sobre el que todos sabemos de reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, sin perjuicio, por supuesto, de lo dispuesto en otros convenios internacionales que puedan ser más favorables en su concesión, y se sustanciará con el procedimiento establecido en el procedimiento procesal civil para las sentencias dictadas por tribunales extranjeros. En consecuencia, y dado que España no ha formulado reserva alguno del Convenio de Nueva York, sabéis que el Convenio de Nueva York permite dos reservas, una de materia y otra de reciprocidad. España no lo ha hecho ninguna de las dos, con lo que entonces, con independencia de que de la naturaleza comercial o no de la controversia, y de que el laudo haya sido no dictado en un estado que es parte del convenio, pues significa que la amplitud del ámbito de aplicación del Convenio de Nueva York en España hace innecesario un régimen legal interno de exequatur de los laudos extranjeros, sin perjuicio de dispuesto en otros convenios internacionales más favorables a su concesión. La literalidad de este precepto da, por tanto, cobertura legal positiva al principio que la doctrina y la jurisprudencia han venido a determinar como la regla de máxima eficacia, regla de eficacia maximal, que viene a reforzar las disposiciones de more favorable right del Convenio de Nueva York y de la posibilidad de que se pueda, por tanto, poder en un momento determinado no solamente tener en cuenta lo que dice el Convenio de Nueva York, sino las matizaciones y posibilidades que ofrece, por ejemplo, el Convenio Europeo 61 y fundamentalmente también los tratados bilaterales que España tenga suscritos y vigentes con otros países. Por tanto, como consecuencia de todo lo anterior, puede afirmarse que la ratificación por parte de España en 1977 de la Convención de Nueva York supuso sin duda alguna la incorporación de una nueva concepción del arbitraje internacional que este cuerpo legal implica, ya que, como sabemos, la Convención de Nueva York supone para los países que la incorporan a su derecho interno que el arbitraje goce de una presunción de legalidad y que la sentencia arbitral, como acto jurisdiccional que es, tenga la presunción de veracidad, lo que se traduce en una inversión de la carga de la prueba, por lo que la parte contra la que se invoca la sentencia deberá ser la que demuestre y pruebe y alegue la existencia de los requisitos positivos y negativos que condicionan en cada caso la concesión o denegación del exequatur, siendo suficiente para el solicitante el que presente en apoyo de su pretensión el documento que contenga el acuerdo o convención arbitral y una copia de la sentencia. En definitiva, el Convenio de Nueva York establece el compromiso de todos los estados contratantes de reconocer la autoridad de cosa juzgada y conceder la ejecución de la sentencia arbitral de conformidad con las normas de procedimiento vigentes en el territorio donde se invoque la misma, de acuerdo con las condiciones que se establecen en el apartado tercero, artículo tercero del Convenio. Esto significa, ya volviendo a los tribunales españoles, que no podrán denegar la ejecución de las sentencias arbitrales siempre que se hayan cumplido los requisitos formales que exige el artículo 4 del convenio, a menos que ésta incurra en una de las causas que con carácter limitativo y cerrado se enumeran en el artículo 5 del convenio. Por todo lo anterior,
puede afirmarse que España ha sido, desde su ratificación del Convenio de Nueva York en 1977, una jurisdicción amigable para el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros, con la excepción de un periodo de tiempo afortunadamente ya superado, al que nos referiremos a continuación. Como he señalado anteriormente, la Ley de Arbitraje española establece que el exequatur se regirá por lo establecido en el Convenio de Nueva York y, por consiguiente, repito, los tribunales españoles no podrán denegar la ejecución de las sentencias arbitrales siempre que se hayan cumplido los requisitos formales que exige el artículo 4 del convenio, a menos que ésta incurra en una de las causas que se enumeran en el artículo 5 del convenio. ¿Por qué surgió el problema? El problema surgió en la interpretación y aplicación de la causa de denegación contemplada en el artículo 5.2b del convenio, que establece que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia sea contraria al orden público de este país. Y esta misma causa la encontramos también en la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil, a que hacía referencia antes, y también en los tratados bilaterales suscritos por España. ¿Cuál es el problema? Que dado que el concepto de orden público es poco nítido, se multiplica el riesgo de que se convierta en un mero pretexto para que el órgano judicial reexamine el fondo del asunto, entrando en las cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral y desnaturalizando la institución arbitral y vulnerando la autonomía de las partes. Y eso es lo que ocurrió en algunas de las decisiones de uno de los tribunales superiores de justicia, que son los competentes en materia de concesiones en paz. Afortunadamente, como anticipaba antes, la situación ha vuelto a su normalidad gracias a la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional Español en una primera sentencia en el 2020 y consolidada por sentencias posteriores de 2021 y 2022. Si bien dichas sentencias vienen motivadas por recursos de amparo presentados relativos a decisiones de los Tribunales Superiores de Justicia de anulación de laudos arbitrales, sus principios son igualmente aplicables al exequatur de laudos extranjeros. En dicha jurisprudencia se presta una especial atención a la aplicación del concepto de orden público, conscientes de la causa de anulación recogida en el artículo 41.1f de la Ley de Arbitraje como contravención del orden público, al igual que hemos dicho antes en el 5.2 del Convenio de Nueva York, ha supuesto siempre, como ya apuntábamos, el peligro de que, dado que el concepto de orden público es poco nítido, se multiplique ese riesgo de intrusión del tribunal competente. En su jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha señalado que la institución arbitral, tal como la configura la propia ley de arbitraje, es un mecanismo heterónomo de resolución de conflictos, al que es consustancial la mínima intervención de los órganos jurisdiccionales por el respeto a la autonomía de la voluntad de las partes que han decidido, en virtud de un convenio arbitral, sustraer de la jurisdicción ordinaria la resolución de sus posibles controversias y deferir a los árbitros su conocimiento, institución y solución, que desde ese momento quedan vedados a la jurisdicción. Igualmente, el Tribunal Constitucional ha declarado que, si bien la acción de anulación es el mecanismo de control judicial previsto en la legislación arbitral para garantizar que el procedimiento arbitral se ajuste a lo establecido en las normas, tal control tiene un contenido muy limitado y no permite una revisión del fondo de la cuestión decidida por el árbitro, ni debe ser considerada como una segunda instancia, pudiendo fundarse exclusivamente en las causas tasadas establecidas en la ley, sin ninguna de ellas, tampoco la relativa al orden público, pueda ser interpretada de modo que subvierta esta legislación. Es igualmente jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional que, desde el punto de vista procesal, el orden público se configura como el conjunto de formalidades y principios necesarios de nuestro ordenamiento jurídico procesal, y que solo el arbitraje que contradiga alguno o algunos de tales principios podrá ser tachado de nulo por vulneración del orden público. Y advierte de los riesgos del desbordamiento de este concepto y de la necesidad de llevar a cabo una interpretación restrictiva del mismo, insistiendo en que no permite sustituir
el criterio alcanzado por el árbitro por parte de los jueces que conocen de la anulación o del exequatur del laudo. La noción de orden público no puede ser tomada, por tanto, como un cajón desastre o una puerta falsa que permita el control de la decisión arbitral y que, por consiguiente, la valoración del órgano judicial competente sobre una posible contradicción del laudo con el orden público no puede consistir en un nuevo análisis del asunto sometido a arbitral, sustituyendo el papel del árbitro en la solución de la controversia, sino que debe ceñirse al enjuiciamiento respecto de la legalidad del convenio arbitral, la arbitrabilidad de la materia y la regularidad procedimental del desarrollo arbitral. Y subraya que si la resolución arbitral no puede tacharse de arbitraria, ilógica, absurda o irracional, no cabe declarar su nulidad amparándose en la opción de orden público. Un elemento dentro del orden público de especial problemática es la motivación de los laudos, que, como sabéis, es otro de los motivos que están incluidos en el artículo 5.2.b. Se establece claramente en esta jurisprudencia constitucional que el deber de motivación no es el mismo para resoluciones judiciales que para resoluciones arbitrales, ya que no posee la misma naturaleza en ambos tipos de resolución. Esta había sido una de las causas en la que algunas resoluciones de autos del Tribunal Superior de Justicia había anulado, no había concedido el exequatur o había anulado el laudo por falta de motivación. ¿Por qué hay esa manifestación del Tribunal Constitucional que nos tranquiliza? Pues lo basa en que, teniendo en cuenta que el arbitraje se basa en la autonomía de la voluntad y la libertad de las partes, de los particulares, el deber de motivación del laudo no se integra en el orden público exigido en el artículo 24 de la Constitución española para mantener la resolución, sino que se ajusta a un parámetro propio definido en función del artículo 10 de la Constitución, no del 24. Este es un elemento fundamental para este cambio radical. Y que, por tanto, debe ser configurado ante todo por las propias partes, es decir, si debe haber o no debe haber motivación, al igual que se hace, igual que pactan las partes, les permitimos a las partes pactar las normas arbitrales, el número de árbitros, la naturaleza del arbitraje, las reglas de prueba, pueden también pactar si el laudo debe estar motivado o no y en qué términos. En consecuencia, la motivación de los laudos arbitrales carece de incidencia en el orden público y el órgano judicial competente en la acción extraordinaria de anulación o de exequatur no puede examinar la idoneidad, suficiencia o adecuación de la motivación, sino únicamente comprobar su existencia, y solo aquel laudo que sea irrazonable, arbitrario o haya incurrido en error patente podrá imputársele un defecto de motivación vulnerador del artículo 37 de la ley 30. Finalmente, podemos decir que estos criterios y principios establecidos por la jurisprudencia a la que me he referido han sido ya incorporados a 3 autos recientes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, que era el malo de la película, y que ha quedado ya resuelto el problema. Como muestra, podemos resaltar que en el auto 4 de 2022 del 15 de marzo se señala expresamente, y copio literalmente, resulta imprescindible acudir a la más reciente doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, condensada en las sentencias de y que quedan reflejadas en el hecho. Y el mismo auto establece, para que no haya dudas, el rigor con el que se debe interpretar la invocación del orden público dentro del ámbito de las acciones que se ventilan ante los tribunales de justicia en torno a la validez de los laudos arbitrables, es aplicable tanto a la acción de nulidad directa que se impulsa contra los listados en España, como al analizar la validez de los listados en el extranjero y pretenden hacerse ejecutivos en nuestro país a través del cauce del exequatur. Por consiguiente, todo lo anterior confirma la afirmación que hacía al principio de que España ha vuelto a ser una jurisdicción amigable para el exequatur, en el que se han consolidado los criterios y principios contenidos en esta jurisprudencia que me he referido, y que determina y asegura un marco de actuación de respeto a la autonomía de la voluntad de las partes y de la naturaleza de la vida.
y yo creo que he respetado mi tiempo. Muchas gracias, Gustavo. Muy interesante, Julio. Especialmente interesante la cuestión de la motivación de los laudos. Si no me equivoco, en Brasil, apenas para hacer una comparación, el Tribunal Superior de Justicia ya denegó exequatur al laudo arbitral extranjero por falta de motivación. Entonces, creo que es interesante también ese punto. Muchas gracias, Julio. Ahora escuchemos a Luis, que presentará una reseña sobre algunas jurisdicciones en las que sus tribunales han admitido la ejecución de laudos anulados en la sede de arbitraje. Estupendo, pues muchas gracias, Gustavo, por tu amable presentación. Muchas gracias también a la Biblioteca del Arbitraje y al Estudio Mario Castillo Freire por su amable invitación para estar aquí con vosotros. Y también, por supuesto, muchas gracias a Jorge Luis Collantes por haber organizado este fantástico congreso. Creo que se puede ver la presentación que acabo de compartir. ¿Es así? Perfecto. Muy bien, pues yo efectivamente pretendía hablar de esta cuestión en buena medida, más que para hablar en sí del fenómeno de la ejecución de laudos anulados, que es una cuestión que ya se ha comentado, ha sido una cuestión que doctrinalmente ha dado lugar a muchísimo interés y ha sido una cuestión pues, como poco sorprendente, ¿no? Porque yo creo que la primera vez que alguien escucha el término como tal de ejecución de laudo anulado, pues como poco, si no se sorprende, es que disimula bastante bien. Pero me interesa especialmente en relación con el objeto de esta mesa, con la cuestión de las jurisdicciones amigables y no amigables en el arbitraje, porque puede estar vinculado, permite un indicador que puede dar un cierto criterio sobre cuál es la posición de determinados tribunales en relación con su percepción del arbitraje, si son más o menos cercanos o más o menos, no tienen necesariamente por qué ser hostiles, por lo contrario, pero bueno, te puede dar unos indicadores de carácter también psicológico o filosófico de cómo entiende uno una determinada materia, en este caso la del arbitraje. Esta cuestión además también tiene una vinculación fuerte con determinadas concepciones del arbitraje, que aprovecho un poco aquí para tocar la introducción, que es lo que comúnmente se han denominado representaciones del arbitraje internacional, que es un término que seguramente principalmente lo ha acuñado el profesor Emanuel Gallar, que tristemente falleció hace un par de años, porque tienen una vinculación con cómo uno entiende esto del arbitraje, que es lo que es. Es una cuestión totalmente integrada dentro del ámbito jurisdiccional, cómo debo entender esto. Y a partir de esa pequeña reseña, para vincularlo con la cuestión, si se quiere, filosófica o casi psicológica también de la actitud de un determinado tribunal sobre esta cuestión, me voy a referir a tres jurisdicciones que quizás sean las que nos puedan dar tiempo a comentar hoy. En este sentido, como ya seguramente buena parte de la audiencia podrá conocer ya, esta distinción del profesor Emanuel Gallar se refiere a la representación monolocalizadora, que es la que podríamos considerar más estándar, más ortodoxa, más común, que es la de entender que el laudo arbitral se integra en el ordenamiento jurídico del lugar donde se ha dictado. De ahí proviene su capacidad para producir efectos, su juridicidad, su autoridad, en la medida en la que está integrado en la sede del arbitraje, en el ordenamiento jurídico de la sede del arbitraje. Y ese ordenamiento jurídico de esa sede es el que le permite o el que le proporciona una fuerza coactiva para ser ejecutado de forma coercitiva. La segunda representación, la plurilocalizadora, parte de una premisa diferente, que es que el lugar o el ordenamiento jurídico estatal siempre que le proporciona esa capacidad para producir efectos al laudo internacional, aunque esto sería un concepto que podríamos también en sí mismo discutir, pero vamos, al laudo de Estado en arbitraje internacional. Va a ser cada uno de los lugares, cada uno de los ordenamientos jurídicos en los que se pretenda su ejecución. Y cada uno de esos ordenamientos puede emitir una decisión totalmente independiente de los demás sobre si el laudo debe ser ejecutado o no. Con lo cual, esta pluralidad de ordenamientos jurídicos descentralizados sería la que dotaría de juridicidad al laudo. Y la última, que es la más ambiciosa, si se quiere, o la más, hasta cierto punto, estimulante intelectualmente para discutir, con independencia de que tenga encaje o no y de la opinión de cada uno, es la transnacional, que quizá como característica más notoria sea que entiende el laudo internacional o el laudo dictado en un arbitraje internacional como una decisión
cuya juridicidad o cuya capacidad de producir efectos proviene de la colectividad de los distintos estados. Se le atribuye un elemento colectivo del conjunto de ordenamientos jurídicos que forman parte de la comunidad internacional, pues sería de ahí, vinculándolo principalmente con la idea de la autonomía de la voluntad, de su capacidad para producir efectos de manera separada a los ordenamientos jurídicos individualmente considerados. Y expuesta esta pequeña referencia a qué es cada una de estas representaciones, y cuáles son las notas un poco caracterizadoras de cada una de estas representaciones, uno podría preguntarse, bueno, ¿cuál es la relación entre esta cuestión y la ejecución del laudo anulado? O incluso si determinadas jurisdicciones son más o menos amigables. Porque en cierta medida, aunque no es algo absolutamente absoluto, definitorio en este sentido, el hecho de que unos determinados tribunales puedan enmarcarse, puedan tener una concepción de la realidad o una concepción filosófica del arbitraje, filosófico-jurídica, que pueda relacionarse con alguna de estas concepciones, nos puede dar algunas pistas sobre cómo podrían pensar sus tribunales en relación a los puntillosos que se pueden poner o los rígidos que pueden ser en relación con la ejecución del laudo. Un país que tenga claramente una posición muy en la línea de la representación transnacional, pues seguramente va a tener una posición bastante más flexible, bastante más amistosa a la hora de ejecutar laudo y va a separarse mucho más su control jurisdiccional sobre el laudo, lo va a hacer quizás con más prudencia, de una manera más flexible, o va a ser bastante más amistosa en ese sentido, va quizás a comprender mejor los principios orientadores del sistema y no va a ser tan intrusiva probablemente. ¿Significa eso que estar dentro o enmarcarse dentro de la representación monolocalizadora hace a uno necesariamente hostil al arbitraje? No, evidentemente no. Eso no es tan absoluto. Es posible que si un determinado tribunal o individuo tiene una posición muy rígida en lo que se refiere al ámbito monolocalizador, tiene una concepción muy intrusiva o muy intervencionista en que hay que revisarlo todo, del laudo me refiero, y que hay que hacer una especie de revisión jurisdiccional para asegurarse de que estos señores que son árbitros dictan los laudos bien, pues seguramente uno puede tener una concepción, una forma de analizar los motivos de ejecución o no de un laudo bastante más rígido o intervencionista o menos amistoso hacia el arbitraje. Entonces esto ya nos puede dar algunas pistas, si se quiere, de carácter psicológico sobre cómo se puede entender el sistema y qué posición pueden tener algunos tribunales y psicológicamente algunos factores que puedan afectarles. Dicho lo cual, había optado por referirme a 3 casos. Habría alguno más que también podría ser de particular interés. Holanda, por ejemplo, tiene una sentencia de su Tribunal Supremo de interés. Pero bueno, he optado por estos 3, entre otras cosas porque no nos daría tiempo a mucho más. El caso de Francia es seguramente el más paradigmático. El caso de Francia es, con independencia de que no esté de acuerdo o no con la posición de la Corte de Casación francesa, yo creo que hay que admitir, ahora entraremos en algunos de los supuestos, que es bastante sorprendente o espectacular leer algunos de los incisos de la sentencia. Y como digo, con independencia de que no esté de acuerdo o no, no es habitual hacer referencias de ese tipo. ¿Qué es lo que hace, a fin de cuentas, la jurisprudencia francesa en una posición bastante consolidada de hace ya 30 años, desde 1984? Enlazar con el artículo 7 de la Convención de Nueva York, que antes citaba Julio, que permite la aplicación de leyes más favorables o de normas más favorables que la propia Convención. Ya sean otros tratados internacionales o ya sean normas internas del país de ejecución que puedan ser más favorables o menos exigentes para la ejecución de laudos que la propia Convención. ¿Y qué es lo que sucede en el caso francés? Que efectivamente su nuevo Código de Procesal Civil o de Procedimiento Civil incluye menos requisitos a la hora de ejecutar laudos que la propia Convención de Nueva York. Particularmente podríamos hablar del apartado 5.1e sobre la posibilidad de ejecutar o de no ejecutar un laudo que ha sido anulado en la sede del arbitraje. Entonces, mediante este mecanismo, el artículo 7 dice muy bien, el artículo 5 utiliza un término may, podrá, que ya ha sido también muy debatido y muy discutido sobre su interpretación, pero me habilita para ejecutar un laudo a pesar de que sea uno de los motivos del artículo 5, y el artículo 7 me habilita para aplicar normas más favorables. Como yo no tengo dentro de mi derecho interno que el hecho de que un laudo sea anulado en la sede del arbitraje sea per se suficiente para no ejecutarlo, pues yo aplico mi norma interna y reviso el laudo a ver si veo que se da alguno de mis otros motivos. Entonces, Francia tiene aquí una posición extremadamente consistente con el paso del tiempo a la hora de aplicar este criterio.
Por otro lado, Reino Unido y Estados Unidos tienen unas posiciones diferentes, de hecho, pues, en algunas ocasiones pueden ejecutar luego anulado, en otras ocasiones no. En mi opinión personal, y puedo equivocarme quizás, sí que tienen un criterio relativamente estable, con independencia de que lo hayan aplicado de manera más flexible o más restrictiva en otros casos, que es más vinculado al artículo 5 que al artículo 7, aunque a veces lo mencionan en algunas de sus resoluciones, y particularmente consideran que el artículo 5 tiene un carácter discrecional, que discrecional no necesariamente deja de por qué ser de aplicación excepcional, y esa excepcionalidad y esa discrecionalidad les permite evaluar el caso concreto para ver si si consideran el motivo de no ejecución como suficiente para no ejecutarlo en ese caso concreto, en ese país concreto. Y más allá de esta idea general, como decíamos, el primer supuesto en que la Corte de Casación francesa, hablando ya de la posición francesa a este respecto, se mostró favorable a aplicar este criterio del artículo 7 y aplicar sus normas internas, fue el caso Nord Solar en 1984. El caso Nord Solar principalmente se refiere al artículo 7. Pero ya, y eso sigue haciéndose luego en otras sentencias posteriores, pero ya en Gilmartin, una década más tarde, en 1994, se utiliza una terminología que ya, como poco, a un jurista creo que le tiene que sorprender por lo llamativo. Mientras que la Convención de Nueva York habla de laudo extranjero, que es un concepto normalmente ligado o interpretado como laudo dictado en una sede física, bueno, jurídica, pero vinculado a un ordenamiento jurídico estatal concreto, ya en el caso Gilmartin no habla, para empezar, de laudo extranjero, habla de laudo internacional. Dice que un laudo dictado en Suiza, que era el supuesto particular de este caso, que además, por cuestión, no vamos ni a entrar en una cuestión de que se dictaron dos laudos, uno se ejecutaba, primero uno fue anulado y otro fue denegado válido, y ya ni da tiempo de entrar, pero lo que decía que un laudo dictado en Suiza es un laudo internacional, no puedo ver bien el texto, que no está integrado en el ordenamiento jurídico de ese Estado, por lo que su existencia se mantiene establecida pese a su anulación. Entonces, ya aquí lo que dice la Corte de Casación es bastante espectacular en el sentido de que afirma que el laudo dictado en Suiza no está integrado en el ordenamiento jurídico suizo. Entonces nos tenemos que preguntar ¿y dónde está integrado entonces? Si no es en la sede. Ya aquí parece que nos alejamos de una manera clara de la concepción monolocalizadora del arbitraje. Pero si este caso era llamativo, el caso también de la Corte de Casación francesa, el caso Cutravalli en 2007, yo creo que ya nos caemos de la silla, cuando dice que el laudo internacional no está ligado al ordenamiento jurídico no está ligado a ningún ordenamiento jurídico estatal, ya no al de la sede, sino a ninguno. Es una decisión de justicia internacional, lo que sea que esto significa, decisión de justicia internacional cuya regularidad se examina a la luz de las normas aplicables en el país donde sus reconocimientos de ejecución son solicitados. Entonces aquí ya la posición francesa es bastante llamativa, vinculada a esta idea del artículo 7, pero más allá, incluso del artículo 7, se afirma que el laudo pertenece a algo diferente de la sede del arbitraje, para empezar, que es quizá el objeto de la conversación de hoy, y parece que se enmarca bastante claramente en esta idea de la representación transnacional, lo cual ya nos da una opinión sobre, desde un punto de vista, pues no sé si decir filosófico jurídico o psicológico simplemente, con qué premisa a lo mejor la doctrina francesa, la jurisprudencia francesa analiza la ejecución del laudo y la exigente que se puede poner o no a la hora de analizar esta cuestión. Luego, otro caso de interés, también principalmente porque lo dictó el Tribunal Supremo de Reino Unido, es el caso Dalla en 2010, en el que también, aquí ya partiendo de una idea diferente, y aquí no hablamos tanto de la cuestión del artículo 7, sino que, como decíamos antes, los tribunales ingleses se han apoyado más o han pivotado más su filtro en este sentido, en virtud del artículo 5 y de la discrecionalidad que podría aportar el artículo 5 para ejecutar o no un laudo que incurre en algunos motivos de no ejecución que indica el meditado artículo 5. Esto era un caso en el que, más que un laudo anulado, lo que se estaba discutiendo era un laudo que se había dictado con base en un convenio arbitral cuya validez se discutía. Si no recuerdo mal, porque me parece, si no me estoy equivocando de supuesto, una empresa saudí había firmado un contrato con un trust que pertenecía al gobierno de Pakistán y posteriormente ese trust se había extinguido. Entonces se discutía si la validez del convenio arbitral, y eso fue un poco el elemento que se discutió ante los tribunales.
Y el Tribunal Supremo afirmó que la Corte, o el tribunal ante el cual el reconocimiento de ejecución es solicitada, tiene la discrecionalidad para reconocer o ejecutar, incluso si la parte que se opone al reconocimiento de ejecución ha probado que no había un convenio arbitral válido. Aquí, como decimos, parte de la idea de que el artículo 5, con ese may o podrá, tiene un carácter discrecional para los tribunales. Y yéndonos a otra jurisdicción, pero que tiene un criterio que yo creo que tiene algunas similitudes, que es el de Estados Unidos, voy a citar dos casos. Uno, el caso Cromarloy, que aunque es bastante antiguo, es también creo de los más conocidos de todos, que es de 1996, en el cual la posición de los tribunales americanos fue la de darle una especial relevancia al hecho de que una empresa había firmado un convenio arbitral o un contrato que contenía convenio con Egipto, y en ese convenio se estableció una renuncia a solicitar una posible anulación. Como luego, posteriormente, la contraparte no cumplió esa promesa y presentó una solicitud de anulación ante los tribunales de Egipto, que fue estimada, luego la empresa Cromarloy fue a Estados Unidos a pedir la ejecución del laudo. Y allí se consideró, de nuevo, utilizando la idea del artículo 5 y del elemento discrecional que le proporciona, que el no cumplir esa promesa solemne que se había alcanzado en el contrato era un elemento que formaba parte del orden público de Estados Unidos, el cumplimiento de los contratos, y que eso supone un desprecio, un elemento esencial del elemento jurídico estadounidense y que por lo tanto sí se ejecutaba el laudo. Ha habido otros casos en los cuales se han adoptado criterios diferentes. Uno, por ejemplo, en el que no se ejecutó el laudo fue el caso Termo Río, que si no recuerdo mal es del año 2006, aunque mantiene el mismo criterio, que es el de establecer, de afirmar esa discrecionalidad de los tribunales en relación con el artículo 5. Y luego, en el caso Comisa, que es el último que voy a referir hoy, en 2013, sucedió que se hizo un laudo ICC que fue anulado por los tribunales mexicanos. El motivo de la anulación fue que se había aplicado de forma retroactiva, y esa aplicación retroactiva implicaba la aplicación de un plazo de caducidad más exiguo que el que había inicialmente. Eso había dado lugar, en última instancia, a que se anulara el laudo. Y ese laudo se llevó igualmente a Estados Unidos para ejecución, y aquí, tanto en primera instancia como luego la Corte de Apelación del Segundo Circuito, ejercitó su discrecionalidad a ejecutar el laudo de acuerdo con el artículo 5 debido a esa aplicación retroactiva, que consideraban que iba contraria al orden público de Estados Unidos. Entonces, teniendo en cuenta esto, algunas ideas que podemos sacar de este fenómeno tan particular de tribunales que han optado por ejecutar laudos anulados, y no son las únicas jurisdicciones, hay algunas más que ocasionalmente o de forma más o menos o que han llevado a establecer algún tipo de criterio jurisprudencial al respecto. Lo que sí nos sirve es para enlazar esto con estos modelos o representaciones donde pueden encontrarse, ¿no? El tema de que el artículo 5 te permita, o una jurisdicción interprete que permite la ejecución del laudo a pesar de que sea un motivo del artículo 5, o igualmente te aleja de la idea de la representación monolocalizadora. Si un laudo solamente existe, solamente es capaz de producir efectos porque está integrado en la sede del arbitraje, en el ordenamiento jurídico de la sede del arbitraje, no es compatible con eso entender que pueda producir efectos jurídicos, se pueda ejecutar en otros países, no obstante que se haya anulado la sede. No son dos ideas conciliables. Entonces, esto sí nos da información sobre de qué manera ciertos tribunales pueden entender una determinada el arbitraje. Es verdad que en el caso de Estados Unidos quizás no está lo suficientemente unificado porque no hay sentencias hasta donde me llega mi conocimiento del Tribunal Supremo o que hayan sido suficientemente consistentes. Sí, un buen número de decisiones, por eso son más o menos 13 o entre 13 y 15, que analizan esta cuestión y que mantienen un criterio común en lo que se refiere a la discreción al artículo 5, a pesar de que en unas ocasiones opten por ejecutar y en otras ocasiones por lo rechacen. Pero sí que uno puede sacar ciertas ideas a este respecto. Y en este sentido, enlazando con lo que, para terminar, con lo que comentaba Julio sobre el caso español, que efectivamente ha sufrido una enorme consolidación o blindaje a raíz de estas últimas sentencias del Tribunal Constitucional, también hay un elemento que quizá por ahora se queda un poco más en algo más curioso,
que es que si bien la posición histórica en España había sido para entender que el artículo 5 tenía un carácter imperativo, sí que recientemente hubo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, del año 2019, que afirmó que el artículo 5 tenía carácter discrecional, lo cual no deja de ser una cuestión bastante interesante. Hay que dar por ver si hay un desarrollo jurisprudencial adicional en este sentido, en esta línea, si esto pues, se reproduce en algún otro supuesto relevante, idealmente si llegara a otro tipo de instancias superiores. Pero aquí uno puede medir, en cierta medida, los requisitos y el enfoque que pueden adoptar distintas jurisdicciones a la hora de ejecutar laudos, su enfoque amistoso hacia comprender cómo funciona el sistema y facilitar o no este enfoque. Entonces, me parece que he elegido un poco esta opción porque te permite sacar bastantes conclusiones sobre por qué a lo mejor ciertas jurisdicciones, a la hora de entender cómo están estableciendo sus criterios para ejecutar o no laudos y a qué posiciones se están uniendo a la hora de entender si resultan más o menos amistosas hacia el arbitraje, y estos son algunos ejemplos en los que sí están mostrando una posición bastante friendly, por llamarlo de alguna manera, en este sentido. Y con esto, para no excederme de tiempo, concluyo mi intervención. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Usted acaba de conseguir algo muy difícil, que es resumir en poco tiempo los distintos ordenamientos jurídicos en materia de ejecución de laudos arbitrales. Entonces, muchas gracias. Muy interesante exposición. Quiero hacer un solo comentario muy breve, de nuevo para traer un dato comparativo de Brasil. En el emblemático caso Abengoa, por ejemplo, el Tribunal Superior brasileño negó el exequatur a un laudo arbitral confirmado en la sede de arbitraje, que era Nueva York. Es una situación un poco diferente, pero por supuesto, pero en mi opinión muy interesante, porque el tribunal brasileño se basó en el orden público doméstico interno, al considerar que el árbitro presidente violó el deber de revelación. Entonces, un caso realmente muy emblemático en Brasil. Orlando, ahora le toca. Por favor, díganos cómo está la situación de la ejecución de los laudos arbitrales en Chile. Muchas gracias, Gustavo. Y bueno, reitero el agradecimiento a Jorge Luis y la Biblioteca de Arbitraje, así como a mis dos copanelistas por sus grandes presentaciones. Yo voy a hablar quizás con un tema mucho más acotado y a lo mejor un poco novedoso, porque la visión desde la ejecución del auto extranjero desde un país un poco perdido en el mundo. O sea, aquí colgando de Sudamérica, creo que tenemos una tradición bastante interesante desde el punto de vista de ejecución del auto extranjero, que me parece que pueden ser de un interés para la práctica también internacional. En ese sentido, me ha parecido que útil partir como la presentación estructural desde el punto de vista de una reseña breve a la normativa aplicable en Chile a la ejecución del auto extranjero, para acto seguido empezar a repasar las principales decisiones y lecciones que han quedado tras una serie de sentencias de la Corte Suprema respecto de solicitudes de ejecución del auto extranjero. En ese sentido, en Chile tenemos una norma base, por así decirlo, que es el Código de Procedimiento Civil, ¿ya? Un código del año 1903 que en lo que se refiere a ejecución de sentencias y el auto extranjero casi no ha sido modificado, y que regula básicamente criterios para otorgar o no el reconocimiento de un laudo. Esos criterios son, primero, determinar si hay un tratado; ante la ausencia de tratado, determinar si hay reciprocidad entre los estados; y finalmente, si no logro probar la reciprocidad, demostrar criterios de regularidad internacional. Y esos criterios son, quizás bien universales, son que el laudo o la sentencia extranjera no sea contraria a la ley chilena, que no se oponga a la jurisdicción nacional, que haya sido debidamente notificada y que esté firme y ejecutoriada en el país en que se dicta. Eso en términos muy generales, porque en materia de laudos extranjeros, la norma es, por así decirlo, precisada a través de la Convención de Nueva York, de la que Chile es parte del año 1975,
y también la Convención Interamericana sobre Arbitraje Internacional, Comercial Internacional del año, que somos parte del año 76. Y finalmente, a través de la Ley 19.971 del año 2004, y que regula precisamente el arbitraje comercial internacional, estableciendo definitivamente un régimen dualista en nuestro país. ¿Ya? Lo que resulta interesante de ese cuerpo normativo es que desde el comienzo se ha podido afirmar que Chile es un país pro arbitraje. ¿Y por qué? Porque tanto ya desde mediados del siglo XIX los tribunales arbitrales eran considerados como entes que ejercían jurisdicción y por ende sus decisiones no requerían aprobación por parte de los tribunales locales y eran directamente ejecutables. ¿Ya? Hoy en día yo puedo ejecutar una sentencia arbitral frente al mismo árbitro que la dictó, sin perjuicio de las dificultades que la falta de imperio eso puede implicar, y también puedo ejecutar la sentencia directamente ante un tribunal ordinario. Tribunales que por lo demás además tienen la función de, por ley, apoyar la gestión de los tribunales arbitrales, como por ejemplo dictando resoluciones o medidas cautelares. A nivel internacional, ese enfoque pro arbitraje está reforzado, como les decía, por la ley 19.971, que replica la ley modelo UNCITRAL, ¿ya?, del año 85, y en particular permite o regula ampliamente el reconocimiento de los laudos arbitrales, el apoyo de los tribunales locales a los procedimientos de arbitraje internacional que se siguen en Chile, y en el que personalmente creo que el único cuestionamiento más grave que ha habido recientemente es la capacidad que puedan tener tribunales locales para dictar medidas de protección o, por ejemplo, medidas cautelares respecto de arbitrajes que se siguen en el extranjero. ¿Ya? Eso ha sido recientemente rechazado por los tribunales chilenos. En cuanto al tema que nos convoca propiamente, el enfoque chileno también ha sido de uno de pro-ejecución, ¿ya? Y siguiendo la Convención de Nueva York y la Ley sobre Arbitraje Comercial Internacional, hay aproximadamente una veintena de casos desde el año 2004 en adelante que han sido presentados a reconocimiento, de los cuales alrededor del 90%, perdón, han recibido autorización por parte de la Corte Suprema, ¿ya? Reconocimiento y por ende la posibilidad de ser ejecutado en Chile. Y si bien las conclusiones han sido ampliamente favorables a la ejecución, el procedimiento de exequatur en Chile se sigue ante la Corte Suprema, requiere una presentación por parte del acreedor del laudo, y es seguido por una presentación de defensa por parte del deudor, un informe que emite el fiscal judicial de la Corte Suprema, que es un funcionario de la Corte que se pronuncia sobre la solicitud de exequatur, y finalmente la sentencia. Y esos cuatro instrumentos como básicos han dado lugar o han mostrado un debate bastante interesante respecto de puntos que incluso, por ejemplo, Luis ha tratado recientemente o que son debatidos también a nivel internacional, ¿ya? Y son sobre esos puntos más importantes que me quería referir con mayor detalle. Primero, las decisiones de la Corte muestran una especie de ambigüedad o indecisión respecto a la normativa aplicable. Como yo les decía, nosotros partimos de una norma base que es el Código de Procedimiento Civil, que originalmente manda a analizar si existe o no un tratado vigente sobre la materia. Y sobre ese punto, el razonamiento de la Corte permanentemente ha sido, bueno, el Código Civil, el Código me manda a ver si hay un tratado, reviso si existe uno y este tratado corresponde a la Convención de Nueva York, y aplica la Convención de Nueva York para determinar si es procedente o no la ejecución del laudo. Lo que ha sido criticado de ese razonamiento es que, más que aplicar la Convención de Nueva York directamente, desde el año 2004, lo que debiera hacer la Corte es aplicar la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, porque es una ley especial que rige justamente sobre la materia y que se pronuncia en forma específica sobre la ejecución del laudo. Y la crítica, si bien no tiene grandes consecuencias de fondo, porque los criterios de exclusión del laudo son son idénticos a los de la Convención de Nueva York, sí tienen un punto relevante, que cuando se hace el razonamiento partiendo desde el Código de Procedimiento Civil, la Corte ha exigido en algunos casos que el laudo, además de acompañarse legalizado y traducido,
sea acompañado con un certificado que cuenta de su autenticidad, visto bueno o autorización por parte del Tribunal Superior de la sede en que se dictó. Ese requisito como una especie de doble exequatur, el que en uno de los casos que vamos a revisar más adelante dio origen a que se rechazara el exequatur. Entonces, por eso es que se critica esta forma de razonar, y afortunadamente hay sentencias muy recientes del año 2020, del año 2016, 2017, en que la Corte ha ido reenfocando ese razonamiento y ha buscado aplicar en forma más directa la ley 19.971. Otro punto que también ha sido sometido a análisis, que es bastante interesante, es sobre la posibilidad de aplicar la Convención de Nueva York o las normas sobre ejecución del auto extranjero a medidas cautelares, ¿ya? En el caso concreto fue una medida precautoria que buscaba que la compañía domiciliada en Chile no ejecutara ciertos actos, ¿ya? Y en esa oportunidad, la Corte Suprema, siguiendo el informe del fiscal judicial, concluyó en un aspecto que, como ustedes bien saben, es bastante debatido en algunas jurisdicciones, que una medida cautelar no tiene el carácter de permanente, es decir, no establece derechos permanentes para las partes, es esencialmente provisional y por ende no está sometida al procedimiento de ejecución que establece la ley 19.971, la Convención de Nueva York, ¿ya? Entonces, si es que es posible o no ejecutarlo, ese tipo de medida no es la vía en la convención ni la ley de arbitraje comercial internacional, sino que eventualmente podrá ser a través de un mecanismo de cartas rogatorias, pero no de ejecución del auto extranjero. Ahora, siguiendo un poco lo que planteaba Luis, en Chile se ha discutido también sobre la posibilidad de ejecutar o no un laudo que ha sido sometido a un proceso de anulación o que ha sido derechamente anulado en la sede de origen, ¿ya? La Corte tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre esta materia en dos oportunidades al menos, en el caso EDF con Endesa del año 99, que correspondió a un laudo arbitral dictado en Argentina, que posteriormente fue anulado en la sede y luego de eso sometido al pronunciamiento exequatur en Chile. Y en esa oportunidad, la Corte, dejando claro de que conforme a la ley y a la convención, la ejecución podía ser rechazada, concluyó que el laudo, al haber sido anulado, no era exigible y por ende no podía ser ejecutado en Chile, ¿ya? Y es en este caso en que el razonamiento de la Corte, yo les decía que parte del error de referirse al Código de Procedimiento Civil, puesto que utiliza como argumento el hecho de que como el laudo había sido anulado, no existía un certificado por parte de la Corte Superior de la sede que diera cuenta sobre su validez o visto bueno. Y como no se había acompañado ese documento, porque, como reitero, había sido anulado en la sede, no procedía su ejecución, ¿ya? Luego, el año 2009, la Corte tiene la oportunidad de pronunciarse sobre un laudo que, si bien no había sido anulado, sí era parte de un proceso de anulación, ¿ya? En el caso Creditanstalt con Inversiones de Errázuriz, el deudor del laudo, después de haber sido notificado de la solicitud de exequatur, presentó un recurso de nulidad en la sede, que era en París. Y la Corte, en ese caso, sostuvo que ante la ausencia de una resolución que ya hubiese anulado el fallo o que directamente hubiese suspendido su ejecución, era improcedente la defensa y por ende acogió el exequatur, ¿ya? Y en el caso, que fue bastante debatido, la Corte tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre de opiniones legales y formas en derecho que sostenían que la sola presentación de una solicitud de suspensión en la Corte de París, perdón, de la sola solicitud de anulación ante la Corte de París implicaba la suspensión del laudo. La Corte fue mucho más exigente y dijo, es necesario contar con una resolución del tribunal competente que ordene la suspensión o bien la nulidad a efectos de no conceder el exequatur. Así que nuevamente
ahí la Corte tiene la oportunidad de pronunciarse a favor de la ejecución del laudo extranjero, criterio que incluso reiteró en otra circunstancia un poco similar, en que la defensa contra la ejecución era que el acuerdo arbitral había sido, la legalidad, perdón, del acuerdo arbitral había sido cuestionada y que existía pendiente un pronunciamiento sobre una corte de apelación, ¿ya? Y en ese caso, la Corte reiteró el criterio. Mientras no exista una resolución del tribunal competente que anule o suspenda la ejecución, la Corte Suprema en Chile no está autorizada para acoger esa causal de rechazo del exequatur. Luego, otra de las defensas contra la ejecución que más se utilizan en Chile, que me parece súper interesante tener en mente, es la supuesta falta de emplazamiento, ¿ya? Y esta defensa tiene su origen en una sentencia de la Corte del año 89, que rechazó un exequatur fundado en que el demandado había sido notificado por carta certificada, ¿ya? Y desde ese entonces es común escuchar entre opiniones más bien conservadoras decir que es dudoso o es posible que se rechace la ejecución de un laudo o una sentencia extranjera cuando el demandado no ha sido notificado personalmente, ¿ya? Afortunadamente, el criterio de la Corte ha ido cambiando y en este enfoque pro arbitraje ha reiterado en distintas ocasiones, en al menos 4 o 5 sentencias sobre ejecución del laudo extranjero, que la libertad de las partes para pactar el arbitraje alcanza también la libertad para determinar el procedimiento aplicable y la sede e incluso la institución que va a administrar eventualmente el arbitraje. Y por ende, si conforme a ese procedimiento, a esa institución o a la sede, la notificación por una vía distinta, la notificación personal es válida, entonces no se puede cuestionar posteriormente la ejecución del laudo. Entonces, notificaciones hechas a los deudores o a los demandados por vía de carta certificada o correo electrónico han sido actualmente validadas por la Corte, señalando que la ausencia del demandado en ese tipo de procedimiento corresponde finalmente a una decisión propia de la cual no se pueden aprovechar al momento de ejecutar el laudo. Y finalmente, otra de las defensas también que es bastante común en Chile es la defensa del orden público, ¿ya? Creo que lo mencionaba también Julio como un aspecto bastante importante sobre la ejecución del laudo extranjero. Y en Chile es por lejos la defensa más utilizada, y se funda normalmente en sostener que un laudo que es contrario a la ley chilena, o contrario al debido proceso, o incluso contrario a normas procesales chilenas, sería contrario al orden público, ¿ya? Se trata, afortunadamente, de una defensa que, si bien la Corte analiza caso a caso y con mucha detención, ha sido rechazada prácticamente en todas las ocasiones, salvo una vez, al menos desde mi conocimiento, ¿ya? Que fue en el caso Trans-Pacific con Euroamérica el año 99, en que la Corte acogió la excepción de orden público por cuanto el deudor del laudo, antes del inicio del procedimiento arbitral, ya había iniciado un procedimiento judicial en Chile ante los tribunales locales. Y ese procedimiento estaba en el marco del mismo contrato y la Corte estimó que estaba autorizado a iniciar ese procedimiento judicial. Por ende, bajo un argumento de una especie de litispendencia, sostiene que no es posible conceder la ejecución de un laudo si es que estaba pendiente en Chile y un procedimiento judicial. O sea, una decisión contraria, dice la Corte, atentaría contra la jurisdicción nacional y por ende sería contrario al orden público. Ahora, en todos los casos la gran mayoría de los casos, como les digo, que se ha rechazado la excepción, ha sido muy en línea con un concepto de orden público bastante restringido, ¿ya? Y tanto la Corte Suprema como la Corte de Apelaciones, cuando esta última ha tenido que pronunciar sobre recursos de nulidad contra laudos dictados en Chile, han elaborado el concepto para estos efectos de orden público internacional, ¿ya? Y si bien dicen, y en ese sentido sostienen que para que se anule un laudo o para que se niegue la ejecución de un laudo extranjero, es necesario que se infrinjan reglas fundamentales del Estado de Derecho chileno, y no se pueden limitar
a la mera referencia al orden público local, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en un caso en que se cuestionaba, se sostenía que era contrario al orden público chileno la capitalización de intereses, porque hay ciertas normas que lo prohíben en nuestras normativas, la Corte concluyó que esa afectación no constituía una vulneración del orden público internacional, no era un atentado a las bases fundamentales del orden público chileno, y por ende correspondía rechazarla y dar curso a la ejecución, ¿ya? Así, ha dicho que el orden público en el arbitraje internacional es distinto del orden público local y solo debe acogerse cuando se infringen los más fundamentales principios legales del derecho chileno, incluyendo, por ejemplo, la igualdad de partes, la ausencia de fraude o la ausencia de corrupción por parte del árbitro que dicta la sentencia, ¿no? O sea, la Corte asume así, por así decirlo, una posición de neutralidad y considera la diversidad de estándares de orden público que existen a nivel internacional. Todo eso creo que nos lleva a concluir que Chile es un foro bastante favorable al arbitraje y también a la ejecución del auto extranjero, sin prejuicio de esta diversidad de normas que lo regulan, y en que la Corte Suprema, cada vez que ha tenido que pronunciarse sobre defensas a la ejecución, lo ha hecho con una lectura restrictiva, ¿ya? En línea de que la Convención de Nueva York lo que promueve es justamente este enfoque pro arbitraje, y Chile así lo ha hecho recientemente. De hecho, esto se aleja un poco del objeto de esta presentación, pero es bastante interesante comentarles que en diciembre recién del año pasado la Corte dictó un fallo bien interesante también sobre la validez del auto de acuerdos arbitrales, en que se reforzó, se validó una cláusula que era patológica, y en que la Corte concluye con este enfoque, citando la Convención de Nueva York y el enfoque pro arbitraje, que si la voluntad de las partes de arbitrar era clara y la materia que se arbitraba no era inarbitrable bajo la ley chilena, entonces tenía que darse curso también a la ejecución de ese acuerdo arbitral. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, Orlando. Un excelente análisis del sistema chileno. Bueno, 13:09, creo que hemos llegado al final, y muchas gracias a todos por su participación y sus excelentes comentarios. Muchas gracias al estudio Mario Castillo Freire Abogados y a Jorge Luis de nuevo. Muchas gracias, Julio, Luis, Orlando. Fue realmente un gran placer para mí participar en este panel. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Un placer. Todo. Muchísimas gracias. Ha sido un Muchas placer. Muchísimas Muchas gracias, gracias a todos. estimados Muy bien. doctores. Gracias por su valiosa participación. A nombre del estudio Mario Castillo Freire, agradecemos a todos los doctores que han participado a lo largo de estos 4 días. Agradecemos también al doctor Jorge Luis Collantes por su apoyo para llevar a cabo este importante evento y al público asistente por acompañarnos. Esperamos reencontrarnos muy pronto. Gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Orlando.